están todos? Bienvenidos. Esto es Entrevista Verdadera, el programa que hacemos de martes a viernes aquí en la red, en vivo y en directo. Se juntaron entre 750.000 y 1 millón de personas en distintas ciudades del país, salieron a marchar diciendo no más AFP. ¿Quiénes son los organizadores? ¿Por qué logró captar la atención de tantas personas? ¿Qué es lo que sigue? Es lo que vamos a conversar con uno de los organizadores de esta marcha, me refiero a Luis Mesina. Él, aparte de ser el coordinador de esta plataforma No Más AFP, es el secretario general de la Confederación de Trabajadores Bancarios. Luis, ¿cómo está? Muchas gracias por acompañarnos. Muy bien, muchas gracias por la invitación. Hagamos un poquito de historia. ¿Cómo surge esta iniciativa de No Más AFP? Bueno, hace un poco más de 3 años, diversas organizaciones sindicales, la Confusan, la FEMPRUS ligado al campo de la salud, nuestra organización, la Confederación de Sindicatos Bancarios y Sistema Financiero y otras organizaciones sindicales, nos juntamos a debatir respecto del daño previsional que se estaba generando y ocasionando por producto de la caída de los sistemas, fundamentalmente debido a la baja rentabilidad que tenían los fondos. Por ahí partió el debate. Hicimos un seminario en Los Andes, luego uno en Santiago, otro en Rancagua, y eso fue generando una suerte de adhesión de muchas personas que sentían, a propósito de las bajas pensiones, que era necesario dotarnos de algún grado de mayor organización para hacer frente a este flagelo que nosotros hemos caracterizado como dramático que viven los trabajadores, y que además era necesario levantar a un nivel mucho más importante la consigna No Más AFP. Ahora, ¿por qué eligieron esa consigna en específico? Porque podría ser, no sé, más pensiones, mayores pensiones. ¿Por qué es No Más AFP en específico? Es que se usó en un comienzo, nunca supimos en realidad cómo es su génesis, pero se ajustaba tan bien porque primero tenía el no y el signo más AFP. La cambiamos incluso después por los hashtags, tuvimos que cambiarla al adverbio más. Pero se fue identificando, empezamos a hacer lienzos, cartillas con esta consigna y que nos pareció que era una síntesis muy buena de lo que nosotros demandábamos. Explicaba en realidad que no queríamos más AFP. Y finalmente en el año 2014, en la ciudad de Valdivia hicimos un seminario, un congreso y constituimos, perdón, en el 2013 constituimos formalmente esta coordinadora, que es una institución de hecho. Aquí confluyen voluntariamente todas estas organizaciones, personalidades, personas, común y corriente, pero solo con un propósito, que es unirnos sobre la base de demandar un sistema de pensiones justo para Chile que no existe, que nos fue arrancado el año 81 y que a la fecha aún hemos sido incapaces, y lo dijimos en el discurso formal del día domingo, que somos muchas veces el hazmerreír en algunos países cercanos, porque muchos, como somos dirigentes, a veces nos toca participar en seminarios internacionales y nos preguntan los argentinos, los uruguayos, los brasileños, cómo los chilenos han sido tan pacientes, cómo han podido soportar durante tanto tiempo la implantación de un sistema que no es de pensiones, que es un sistema que claramente ha dispuesto de una cantidad gigantesca de recursos para el financiamiento de grupos económicos, ha concentrado la propiedad, ha permitido la colusión, ha financiado, de hecho, la colusión de los pollos, de los cerdos, de las farmacias. Entonces es una ironía. Y eso también nos interpelaba, no solamente éticamente, nos empujaba también, porque había algo algo que tocaba nuestra propia existencia como dirigentes, que éramos incapaces, y eso fue generando más unidad. Luis, hace referencia a un tema que tiene mucho que ver con esta discusión, pero que no necesariamente tiene que ver con las pensiones, y que es cómo se alimentó con esta plata que está emposada y que es de todos nosotros, porque es la que obligatoriamente nos quitan mes a mes con la promesa de una pensión futura que uno esperaría que fuera mejor. Pero entonces esta plata emposada ha servido para la capitalización de las empresas chilenas, las mismas que después se coluden. Entonces con esa plata, ahí está la relación, pero yo quería que lo explicara mejor, y se lo pregunto porque ha instalado, y ahí uno se pregunta si a propósito o no, pero se ha instalado que este es un sistema complejo, que no necesariamente uno lo entiende, que mira, mejor ve bien qué es lo que estás hablando porque tú lo entiendes, no sabes lo que es el reparto, no sabes lo mal que le ha ido en otros países, el sistema de FP es complejo. Se ha instalado esto como una barrera para entrar a la opinión. Entonces cuando usted dice, estas mismas empresas con el dinero nuestro se coluden en contra nuestro, ¿qué quiere decir? Bueno, muy sencillo. El gigantesco nivel de dinero que hay en la economía nacional, producto de este desarrollo del mercado de capital, es lo que permitió, y la gente debe entenderlo fácilmente, tenemos una cantidad que cuesta mucho significar, más de 160.000 millones de dólares. Para la mayoría de los ciudadanos comunes y corrientes esa cantidad no dice nada.
pero una cantidad sideral de recursos. ¿Ah? Podríamos financiar cientos de veces la reforma educacional que tenemos actualmente. ¿Qué ocurre? Que los grandes grupos económicos, no los medianos ni los pequeños, no la pequeña empresa, disponen para financiarse de esos recursos. Lo hacen a través de bonos que emiten las empresas, del rol accionario que juegan, y obtienen ese dinero a un costo muy bajo, que es nuestro dinero. Entonces grupos económicos como bancos transnacionales, el retail, se financian de ese dinero y posteriormente lo prestan a nosotros mismos cuando somos demandantes de crédito. ¿A qué tasa? 30-40% de interés anual sobre un valor que prácticamente es igual a cero. Entonces, eso explica la renta gigantesca que tienen las grandes corporaciones financieras. Pero además, esta estrategia, yo creo que responde a un sistema más que un modelo, porque está plenamente ordenada, ha permitido que con este financiamiento las empresas vayan nombrando directores en las compañías, directores que no reportan a quienes son verdaderamente los mandantes, en este caso los propietarios de los recursos previsionales. Pasó con la Polar, que perdimos más de 1.900 millones de dólares, en una gestión que el ministro Cortázar había salido de la cartera y pasó a ocupar, producto de que lo designaron las AFP, un sillón en la Polar. Bueno, perdimos 1.900 millones de pesos. ¿Y qué pasa con estos directores? Absolutamente nada. Ex ministros de Estado pasan a ocupar la presidencia de algunas AFP. Es decir, hay una colusión transversal. De eso, hace 3 años comenzamos a dar cuenta y empezamos a socializar este debate. Y muy importante la pregunta porque a propósito de que juntamos casi 1 millón de personas en todo Chile, que es casi un hecho histórico porque desde el año 90 muchos dicen nos juntábamos una cantidad tan importante. Se ha discutido o ya hay consenso que hay que abordar el tema de las AFP, el tema de las pensiones. ¿Y a quién le preguntan? Le preguntan a los mismos dueños de las AFP, le preguntan a los técnicos. Dicen un problema complejo que requiere de una mirada de conocimiento. Entonces hay una suerte de desdén con el que se mira a la gran población, se mira a los ciudadanos y se pretende generar una suerte de barrera de entrada a aquellos que hemos demandado un sistema de seguridad social que nos guarda relación con este sistema de capitalización individual. Luis, ya voy a entrar a eso, pero quiero seguir haciendo historia. ¿En qué momento surge la idea de llamar a una movilización? ¿Y de qué manera se organizan para llamar a una movilización cuando ustedes son distintos actores sociales? No necesariamente, no sé, un partido político o una dirigencia como la CUT, o en fin, ¿cómo surge todo esto? Bueno, nosotros veníamos haciendo movilizaciones, hace 3 años partíamos los días 10, que es una fecha emblemática porque el día 10 es cuando se pagan las contribuciones que hacemos los trabajadores a las AFP por parte de los empresarios. Entonces hacían manifestaciones en las AFP, se hicieron marchas importantes, 2 marchas grandes el día sábado en Santiago, hacíamos movilizaciones en el centro de Santiago, en el centro de alguna ciudad importante. No habíamos logrado masificar esto a nivel de lo que se logró el día domingo, pero esta movilización, hay que decirlo, no solamente fue consecuencia de nuestra convocatoria, porque sería tremendamente irresponsable y arrogante que nosotros nos adjudicáramos este tremendo triunfo. Fue consecuencia de la conjunción de varios factores. Uno, el escándalo provocado por la tremenda pensión que obtiene una funcionaria pública, la señora Olate, sí. Se conjuga además con que esas mismas días la Superintendencia de Pensiones modifica la tabla de mortalidad y por lo tanto castiga las pensiones miserables, que son en un 2,2% menos. Tomamos conocimiento de que 45 directores de las AFP reciben como concepto de dieta más de 1.200 millones de pesos. Casi 3.000. Claro, perdón, sí, perdón, 3.000 millones de pesos, 3.200 millones de pesos. Y no precisamente porque ellos, los directores, trabajen 8, 10, 12 o 14 horas como trabaja el común de los mortales en nuestro país, sino que reciben este premio por participar una vez a la semana en una reunión que no se extiende por allá más de 2 horas. Lo que irrita a la gran mayoría porque esa dieta se paga con la pensión que paga usted, con la que pago yo y con la que paga la mayoría de los chilenos. Con ese porcentaje que nos cobran mensualmente, tengamos pérdida o tengamos rentabilidad. Y entonces confluye todo eso, pero además confluye también con un hecho importante, porque el día domingo hay un reportaje en un canal de televisión que devela el nivel de corrupción de un diputado de la 11ª región, fuertemente comentado en las redes
y lo que irrita a la gente es la actitud prepotente de un senador de la República, también de la 11ª, que con el nivel de impunidad que hay en este país se permite, sí, a confesión de parte. O sea, confiesa que efectivamente ha pedido financiamiento para cometer un agravio en la sociedad con un diputado que es más justamente un sector de proveniencia, origen. Se refiere al senador Patricio sí, Walker, a Patricio Walker, al diputado Iván Fuentes. Y el programa Informe Especial. Exactamente. Eso generó en las redes, conjuntamente ya venía generando un gran problema. Entonces, la convocatoria de un grupo que se autodenominó indignado a lo largo del país, hizo que en las redes reventara este tema. Y entonces uno abría el Facebook y se daba cuenta que ya toda la gente quería marchar en familia. Nosotros teníamos expectativa de que esto iba a ser una gran marcha. Jamás pensamos que íbamos a superar, o sea, en Santiago fue una cantidad pero gigantesca de personas con sus familias, viejos, jóvenes, adultos, mayores, niños. Y eso demostró, claro, la gente creó, fue muy creativa, sí, y eso fue muy hermoso. Y dotó de mucho aliciente moral a quienes venimos peleando hace mucho tiempo, porque de repente hay gente que se cansa de ver tanta impunidad, se cansa de ver que este país se ha construido sobre la base de la más absoluta mentira. Entonces, este fue un aliciente para luchar por la verdad, luchar por intentar generar justicia, un poco de justicia. Luis, ¿qué rol juegan las redes sociales? Porque aquí hay un fenómeno muy interesante respecto a esta convocatoria y es un poco algo que hemos visto en distintas partes del mundo y que es una convocatoria cuando es más ciudadana. Por ejemplo, que sea por un grupo que se llama No Más FP, que junta efectivamente distintos sindicatos, confederaciones, claro, en fin, pero además un grupo que se hace llamar Indignados y que ese es absolutamente ciudadano, que copia un poquito este modelo de los indignados que surgió en España, en Wall Street, en fin, en distintas partes. ¿Cuál es el impacto o cuál es la fuerza que toman movimientos que son de carácter ciudadano las redes sociales hoy día? Yo creo que muchas, porque convoca a personas que no tienen ningún vínculo con algún tipo de orgánica. Ese ciudadano, ese trabajador que está desprovisto de organización, que está muy alienado en el trabajo, pero que además es víctima de una política permanente de individualidad, que es lo que ha intentado instalar el sistema en este país. Es decir, que uno no sea persona en tanto no tenga relaciones con otros. Entonces, la red le permite justamente adquirir esa condición de ser humano, porque para ser humano hay que ser con otros. Entonces, la red es de alguna forma un espacio virtual que llena ese espacio que se ha perdido en la comunidad real. Ahora, hay que tener cuidado con no equivocarse, porque a veces esta realidad virtual puede llevarnos a equivocarnos en la realidad material. Pero sin embargo son yo diría un gran aliado, Vamos a seguir conversando con Luis Mesina, vamos a hacer una pausa. A la vuelta le vamos a preguntar a Luis qué es lo que sigue a propósito de esta convocatoria de No Más AFP. Pausa y volvemos. Sigue en Entrevista Verdadera, estamos conversando con uno de los voceros de la organización No Más AFP a propósito de la marcha del domingo, Luis Mesina. Luis, ¿cómo sigue todo esto? ¿Cuáles son los llamados que siguen a propósito de aprovechar el momento y tratar de mantener esta convocatoria que ustedes quieren, que se reflejó ya en lo que pasó en las calles el día domingo? Bueno, se han planteado diversas actividades. Perdón, porque están en un punto de inflexión. Sí, cuando se logra una convocatoria claro, así, esta naturaleza no. Bueno, claro, el desafío. ¿Cómo seguimos? ¿No? ¿Cómo seguimos? Bueno, la idea es que respetar también la propia, yo diría, expresión que se dio la ciudadanía, no castrar esa forma espontánea, porque a veces mucha organización, mucha racionalidad significa también apagar esa fuerza que tiene el movimiento. Pero sin embargo tenemos que hacer actividades. Y están contempladas los días 10, hay contempladas otras movilizaciones en otras fechas para culminar. Lo que nos interesa es culminar el día 4 de noviembre con una gran protesta, paralización que han convocado o que han denominado algunos, con el objeto de hacer remecer, es lo que hemos dicho con un lenguaje bastante quizás grandilocuente, hacer estremecer los cimientos de esta estructura que se ha creado y que desgraciadamente y lamentablemente no cambia. Porque uno hubiese esperado que con 1 millón de personas en todo el país movilizándose, pidiendo No Más AFP, hubiese habido una reacción de parte de los políticos con una mínima racionalidad, con un poco de inteligencia, y hubiesen dicho, mira, aquí hay que ya definitivamente el pueblo
el pueblo dijo no más AFP, por lo tanto nos vamos a sentar a discutir con quiénes, con los que tienen algún grado de representatividad. Nosotros no nos queremos arrogar la representación del pueblo, de 1 millón de trabajadores, por supuesto que no, pero somos representativos de una fracción de esta sociedad, de una fracción importante, porque hay organizaciones relevantes. Pero también hay fundaciones que han investigado mucho, Fundación Sol, Senda, nosotros. Debiéramos tener un espacio en el debate, pero sentimos que se niega ese debate, porque escuchamos a senadores de la República, como el senador Saldívar, además con una ignorancia supina, diciendo que los sistemas de reparto nunca, o los sistemas que hubieron transformación en Europa y no se volvió a los sistemas de reparto. Hay que decirle al senador que se informe mucho mejor. En Hungría y en Polonia, donde se instalaron los sistemas de capitalización individual, al poco andar volvieron a los sistemas de reparto. Y quieran o no, en toda Europa, toda Norteamérica, Japón y muchos países de América Latina existen los sistemas de reparto. ¿Ustedes eso es lo que proponen? Sí, por supuesto. ¿O más AFP? ¿Volver al sistema de... No volver. Lo quiero ocupar a propósito que siempre se hace la comparación con el sistema de reparto antiguo o con lo que hoy día tienen las Fuerzas Armadas y DIPRECA. Sí. Bueno, hay que desmistificar también, porque se dice los sistemas de reparto están quebrados, los del pasado estuvieron quebrados y por eso tuvimos que inventar este tema de capitalización individual. Es extraño que ante la crítica de la ciudadanía respecto de las AFP, porque ellos han tenido 35 años, sin ningún tipo de contraposición, con la más absoluta legalidad a su favor, han tenido 35 años para demostrar que este sistema era eficiente. ¿Y qué pasó en 35 años? Colapsó un sistema fracasado que condena a las personas a vivir una vida miserable, pero además la perspectiva en el corto plazo es peor. Es decir, los defensores de este modelo de ahorro forzoso han fracasado estrepitosamente. Deberían guardar silencio ahora ellos, para que la ciudadanía se organice y se pronuncie. Ahora, por otro lado, hubo una comisión, la Comisión Bravo, que funcionó y que analizó lo que pasaba con pensiones e hizo propuestas. Pero las propuestas mayoritarias no están muy lejos de lo que hoy día es el sistema AFP. O sea, lo pregunto de otra manera. Ellos no dijeron no más AFP, sino que dijeron mejoremos el sistema, pero dentro del marco de las AFP. Claro, o sea, hubieron 24 comisionistas, 12, incluido el presidente, el señor David Bravo, que plantearon justamente mantener el sistema y hacer 3 modificaciones sustanciales. Aumentar la edad de jubilación, especialmente las mujeres, aumentar las cotizaciones y aumentar el monto del pilar solidario, es decir, que todos los chilenos sigamos poniéndonos con plata para subsidiar un sistema que es totalmente privado, lo que nos parece a nosotros un escándalo. Además nos parece un despropósito que pretendan aumentar la edad de jubilación de los hombres y las mujeres, particularmente de las mujeres, porque en la práctica las mujeres y los hombres se están jubilando mucho después de la edad que está establecida en la norma, porque sus pensiones son francamente miserables. Y hubo otro nivel de comisionista, 11 más una que planteó derechamente el no más AFP, sí, que sumados son un empate técnico y plantearon derechamente avanzar transitoriamente hacia un sistema con un componente solidario, pero la perspectiva, porque es cosa de leer el informe, es la perspectiva pronta de instalar un sistema de reparto, porque es lo único que está archiprobado como eficiente para abordar los cambios demográficos. Luis, ¿cuánta presión hay que ejercer para que pueda haber cambios? Y lo pregunto por lo siguiente. Cuando uno mira la lista de quienes son o han sido en algún momento directores de AFP, hay exministros de distintos gobiernos, sí, de la dictadura al principio, pero después varios que fueron ministros de la Concertación en ese entonces. Hay varios políticos que responden incluso a sensibilidades de partidos que son súper distintas y que tienen representación parlamentaria. Hay exparlamentarios que han llegado a ocupar un sitio dentro de los directorios de AFP. Entonces, esta comunicación que ya sabemos que existe entre el negocio y la política, no solamente por este caso, por muchos casos más, sí, ¿cuánto ejerce su influencia, su presión para que no se avance en proponer algo distinto? Porque hasta el momento la única propuesta que ni siquiera es distinta, que viene a dejar el sistema como está, pero tratar de dar un poquito más de competencia es la AFP estatal. Claro. Bueno, es justamente la gran preocupación que tenemos quienes hemos estado intentando generar un debate en este país para que avancemos hacia un sistema de previsión real. El maridaje, esta suerte de maridaje espurio que hay entre la clase política y los sectores vinculados a las AFP. Existe la legítima sospecha de que las AFP también distraen una parte importante de los ahorros que obtienen con nuestras comisiones para financiar campañas políticas. No se ha dicho cuánto las AFP han invertido en financiamiento de las campañas políticas. Sería interesante saberlo.
y por lo tanto va a haber una reacción sin ninguna duda, pero además hay otros antecedentes que hacen también posible pensar que va a haber una suerte de defensa corporativa transversal desde la izquierda hasta la derecha. Por eso también este movimiento ciudadano no quiso y fue muy duro en las redes que no se presentaran los partidos políticos. Lo iban a echar a todos los que fueran con banderas políticas. Porque hay una bronca de la gente, de la ciudadanía, con toda esta política de impunidad de la cual gozan los políticos tradicionales, cierran fila entre ellos, justifican los actos inmorales. Quieren hacernos creer que lo que es incorrecto hay que validarlo porque lo comete un sujeto que está investido de un cargo político. O sea, han desdeñado a la ciudadanía, pero además han generado un baldón a toda la actividad política, a la nobleza que debiera tener esta actividad, que sin embargo ya la han mancillado, digamos, brutalmente. Entonces, tenemos que colocar más gente en las calles, y lo dijimos también. Si no nos escuchan, no bastará con colocar 1 millón en las calles, tendrá que colocarse en este país varios millones, paralizar este país, porque es legítimo plantearlo. Cuando la ciudadanía exige con argumentos, exige con hechos contundentes, soluciona una problemática, también tiene el legítimo derecho de buscar fórmulas, de pasar por encima de la legislación. No es en lo absoluto. ¿Qué significa eso? Significa desconocer el ordenamiento jurídico, y lo digo con mucha responsabilidad. Significa lo que muchos legítimos y destacados políticos a nivel mundial como Luther King, como Gandhi, plantearon, que cuando la sociedad se torna injusta, se torna intransigente frente a la demanda de un pueblo que clama por un poco mayor justicia, que clama por un poco de igualdad, es totalmente legítimo que la gente se rebele. En Chile nos están empujando hacia ese callejón sin salida, porque declaraciones como las que hace el senador Saldívar hacen pensar entonces que, bueno, es casi imposible aceptar. ¿Qué significa eso? ¿Rebelarse de qué manera? Bueno, desconocer algunas obligaciones que nos impone un Estado que está descomponiéndose. Así de sencillo, o sea, un Estado que nos está obligando a tener que cotizar para que esos recursos sean nuevamente invertidos en empresas o en industrias que se coluden para dañar a quienes somos los consumidores, la gente de clase media, la gente más pobre. Perdón, Luis, justo en esa línea, es que se lo está terminando la entrevista y quiero preguntar eso. ¿Está esto de hacer una especie de boicot a las AFP, de cambiarse todos a un cierto fondo, sí, de hacer algo que podemos hacer, de poner en jaque el sistema? Bueno, justamente lo que yo estoy planteando, porque las redes probablemente van a decir, este tipo está llamando a la violencia, no, nada más alejado de eso. La desobediencia civil es una actitud, una acción totalmente pacífica, cosa de ver a Gandhi y a Luther King, que son uno de los exponentes importantes que conocemos a nivel mundial. Eso es, cambiarnos todos al fondo E, lo queremos decir con más fuerza, porque esa es nuestra campaña. Todos al fondo E, a fin de protegernos de la volatilidad del comportamiento bursátil. Mire, Gran Bretaña se sale de la Comunidad Europea y afecta a los fondos de pensiones. Hay un atentado en Turquía y las bolsas empiezan a tambalear. Es probable que si sigue el curso del comportamiento electoral en Francia, en Alemania, empiecen a haber resurgimientos de brotes ultraderechistas. Eso va a significar golpes muy fuertes a las bolsas, nos van a afectar a nosotros. Entonces, ¿qué le decimos a la gente? A los jóvenes, afortunadamente los jóvenes se están quedando todos en el fondo E a pesar de la propaganda, porque es la única forma de no exponer nuestros recursos. Si todos nos fuéramos al fondo E, con esto termino este punto, si el 80% nos fuéramos al fondo E, colapsa este sistema. Luis Mesina, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes, muy amable. Vamos nosotros a un resumen de noticias. Conforme y satisfecho se mostró el ministro Mario Carroza tras participar en la reconstitución de Sena, que busca determinar cómo y en qué condiciones falleció el ex líder del MIR, Miguel Enríquez. En estas diligencias, además participó la pareja de Enríquez, Carmen Castillo, el brigadier en retiro Miguel Krasnov, el conductor del vehículo que llevaba a los agentes Rodolfo Concha Rodríguez y otras 3 personas. La ministra de Salud, Carmen Castillo, destacó la participación de un donante de órganos para Estefanía Lizama, la menor de 11 años que fue sometida a un trasplante de hígado y riñón en el Hospital Calvo Maquena. Situación similar es la que vive la familia de Montserrat Sarmiento, la niña de 7 años que es prioridad nacional para trasplante de corazón y que en las últimas horas presentó complicaciones tras el accidente cerebrovascular que enfrentó el fin de semana. La presidenta Michelle Bachelet reiteró el llamado a la donación de órganos.
El Servicio Nacional de Geología y Minería dio a conocer un informe en el marco de la campaña Los desastres son naturales, que incluye información específica respecto a la respuesta sísmica de los suelos, peligros de inundaciones y de forma inédita se mostró el monitoreo en línea de 2 volcanes existentes en la región metropolitana, el San José y el Tupungatito. La idea es que las instituciones, empresas, medios de comunicación y la ciudadanía en general sepan y dispongan de estas cartografías con zonas de peligros. La oposición venezolana pidió este martes al Poder Electoral acordar una fecha con el objetivo de recolectar firmas para que se pueda activar el referéndum contra el presidente Nicolás Maduro, debido al malestar general que hay en el país por la aguda crisis económica. De esta forma, si se reúnen 200.000 firmas este martes, se pasa a la segunda etapa que consta de la reunión de 4 millones de firmas para llamar a la consulta ciudadana. Muchas gracias por acompañarnos esta noche. Está listo Ignacio Franzani. Ya viene Mentiras Verdaderas. Que les vaya bien.